Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, después de mucho tiempo voy a subir un nuevo video a mi canal de YouTube. En este caso, la biografía de Trotsky, escrita por Robert Service, un libro de aproximadamente 650 páginas. Trotsky probablemente una de las 10 personas más importantes de la historia de Rusia. Y bueno, ayudado por la IA, eh, le pusimos un título a esta exposición que es el siguiente: Trotsky, el revolucionario que desafió a su propia revolución. Por supuesto que, como les decía, este trabajo está basado en la biografía de Robert Service llamada Trotsky A Biography del año 2009. León Trotsky es recordado en la historia como uno de los grandes nombres de la Revolución rusa. Fue el estratega del Ejército Rojo, el cerebro militar que aseguró el triunfo bolchevique en la guerra civil y el segundo hombre más poderoso del nuevo Estado soviético después de Lenin. Su figura trascendió fronteras: intelectual brillante, escritor, orador, símbolo del comunismo internacional. Tras años de exilio, encontró refugio en México en el año 1937, invitado por el pintor Diego Rivera y acogido en la célebre Casa Azul de Coyoacán, donde también convivió con Frida Kahlo. Allí escribió, debatió y continuó su lucha ideológica contra el estalinismo, hasta que el 20 de agosto de 1940 fue asesinado por Ramón Mercader, un español agente del NKVD enviado por Stalin. Su muerte, ocurrida al día siguiente, cerró uno de los capítulos más intensos de la historia del siglo XX. Pero detrás del mito y del mártir, Robert Service nos invita a mirar al hombre. En su biografía, Trotsky aparece como un personaje de luces y sombras, de una inteligencia deslumbrante, pero con una rigidez emocional y moral que marcó toda su vida. Era un pensador sistemático, un escritor apasionado, un revolucionario convencido de su papel en la historia. Creía que la razón y la voluntad podían moldear el mundo y que él mismo era el instrumento de esa transformación. Trotsky creía en su lógica con una fe casi religiosa. Era un estratega genial y un orador temible, capaz de seducir multitudes con su palabra, pero al mismo tiempo era incapaz de dudar. Su confianza absoluta en su propia razón lo volvía intolerante con quienes pensaban distinto. No soportaba la mediocridad ni la crítica, y en su vida privada esa misma dureza se traducía en una distancia afectiva casi total. Amaba más las ideas que a las personas, más a la revolución que a los hombres que la hicieron posible. Durante los años de la Revolución Rusa, Trotsky fue el organizador del Ejército Rojo, el hombre que defendió el nuevo Estado bolchevique en medio de la guerra civil. Su talento era reconocido incluso por sus enemigos, pero su carácter altivo y su desprecio por las intrigas del poder le jugaron en contra. Cuando murió Lenin, Trotsky creyó que su prestigio bastaría para continuar la obra revolucionaria. No comprendió que el verdadero poder ya se encontraba en manos de otro hombre, Joseph Stalin. Stalin era su opuesto en casi todo: callado, paciente, calculador, sin brillo intelectual,
pero con una inteligencia política fría y constante. Mientras Trotsky debatía en los congresos del partido o escribía tratados teóricos, Stalin tejía una red invisible de lealtades dentro del aparato burocrático soviético. Trotsky lo subestimó. Lo consideraba un hombre sin ideas, un simple administrador. Pero Stalin entendió que el futuro de la revolución no dependía de los discursos, sino del control de las instituciones. A medida que el poder de Stalin crecía, Trotsky empezó a alarmarse. Veía que el Estado soviético se transformaba en una maquinaria burocrática cada vez más opresiva, que los ideales de 1917 se desvanecían entre el miedo y la obediencia. Fue entonces cuando formó la llamada oposición de izquierda, un grupo de militantes que exigía más democracia interna en el partido y una vuelta al espíritu internacionalista de la revolución. Pero sus advertencias fueron inútiles. En 1926, junto con Zinoviev y Kamenev, antiguos rivales, intentó un último frente común, la oposición unida. Denunciaron abiertamente la concentración de poder en manos de Stalin. Sin embargo, el partido ya era una estructura cerrada, dominada por el nuevo líder. Trotsky fue expulsado, exiliado dentro de la Unión Soviética, concretamente en Kazajistán, y finalmente, en 1929, obligado a abandonar el país. Comenzó entonces una vida errante que lo llevaría primero a Turquía, luego a Francia, a continuación a Noruega y finalmente a México. Desde el exilio, Trotsky siguió combatiendo. Fundó la Cuarta Internacional y denunció con ferocidad los crímenes del estalinismo. Para Stalin, sin embargo, Trotsky era mucho más que un adversario político. Era una sombra peligrosa, el único capaz de disputarle la legitimidad revolucionaria ante el mundo. El solo hecho que Trotsky continuara escribiendo, hablando y siendo escuchado representaba para Stalin una amenaza intolerable. El enfrentamiento entre ambos fue una guerra personal y simbólica. Stalin había heredado el Estado, Trotsky la memoria de la revolución. El primero dominaba con el miedo, el segundo resistía con la palabra. Pero el poder de Stalin no conocía límites. Desde Moscú ordenó la eliminación de todos los antiguos compañeros de Trotsky y finalmente su asesinato. En 1940, en su casa de Coyoacán, Trotsky recibió el golpe final. Un agente soviético, Ramón Mercader, logró infiltrarse en su círculo cercano y lo atacó con un piolet, una suerte de martillo de punta. Trotsky murió al día siguiente, con serenidad, según cuentan los testigos, consciente de que el enemigo que lo perseguía era también una parte de su propio pasado. Robert Service concluye que Trotsky no fue solo una víctima del stalinismo, fue también uno de sus arquitectos originales. Él mismo había contribuido, años antes, a justificar la dictadura del partido, la censura y el uso de la violencia como instrumentos de la historia. Lo que Stalin llevó al extremo, Trotsky lo había ayudado a construir. Su tragedia, dice Service, no fue solo haber perdido el poder, sino haber sido devorado por el mismo sistema que él había creado. Y sin embargo, más allá de sus errores y de su arrogancia, Trotsky sigue siendo una figura que despierta respeto y fascinación. Representa el drama del revolucionario puro, aquel que cree en la justicia absoluta y termina siendo víctima de su propio sueño. En él se mezclan la genialidad y la ceguera, el idealismo y la crueldad, la esperanza y la catástrofe.
Al final, su vida nos deja una lección. Las revoluciones pueden devorar a sus hijos, pero nunca dejan de producir herederos que, generación tras generación, vuelven a preguntarse, como Trotsky lo hizo, si el mundo puede realmente transformarse por la fuerza de las ideas. Bueno, espero que el relato les haya gustado tanto como a mí me gustó esta biografía de Robert Service. Hasta la próxima.